Y hoy es el día esperado por nuestra comunidad educativa para cerrar las acciones que han dado vida a nuestros 40 años. Elegimos rodearnos de quienes fueron parte de su trayectoria, de sus idas y vueltas, las presencias que lo hicieron crecer. Pero como en todo camino hubo un punto de partida. Llegamos allí. La presencia del profesor Bertotti y la presentación de su libro. El momento es suyo, profesor. Y el placer es nuestro. Estoy muy emocionado. Veo mucha gente y tengo mucha ganas de hablar. Pero me dijeron que no hable más de media hora, porque después la gente se aburre. Y yo no quiero aburrir a nadie. No quiero que nadie se levante. Es un momento muy, muy especial para mí. Prometo que del libro voy a leer solamente el prólogo y el epílogo. Y me hice un machete. Yo me retiré tantos machetes de alumno. Pero tengo un problema con los machetes, que no me entiendo la letra yo. Bueno, le paso con Margarita. No, primero yo quiero agradecer a la municipalidad, al instituto, a colegas y exalumnos que hicieron posible que económicamente yo estuviera acá. Fueron muy generosos, muy generosos. Y ahora sí te paso con Margarita. La profesora Margarita Capelli tiene a cargo la recomendación del libro Memorias de un docente en el Chaco. Margarita, el auditorio es suyo. A todos, buenas noches. Y acá le tuve que hacer mi primer llamado de atención al autor. Esta vez me toca a mí. Yo voy a direccionar ahora cómo va a ser esto. Bueno, vamos a hablar de acuerdo a su libro, ¿no? Quien empezó la lectura del libro se sintió tan atrapado que llegar al final fue muy fácil. Dice que sus memorias son la invitación a iniciar un viaje nostálgico, pero que alimenta el presente. Sus palabras y detalles minuciosos impregnan de emociones, dibuja los pueblos, lo trae a la memoria juvenil de un tiempo compartido. Muestra en cada escena la simpleza de lo cotidiano bien contado. La construcción de las personas desde su mirada nítida, memoriosa. Es un traducir de tiempos y emociones, con un contexto histórico preciso que llevará al lector a indagar en profundidad su propia realidad en ese momento, pero también en comparaciones con la actualidad, no con intención de elegir un tiempo mejor sobre otro, sino con la sabiduría de provocar más riqueza a lo conocido y a lo que podremos llegar a conocer o reinventar. Sus contemporáneos sentirán nostalgia, revivirán la pasión de su profesión, estarán a su lado en las anécdotas narradas. Y para quienes se están formando puede llegar a ser un encuentro con la docencia, con los lugares en el mundo que se descubren, con la gente que andamia la tarea, con las elecciones de vida. Muchas veces se ha dicho que los docentes tenemos la mala costumbre de no escribir sobre nuestras experiencias. El autor, en este caso, una vez más, ha derribado esa creencia y ha dejado que las suyas vengan a la vida misma a dar cuenta de que Chaco es tierra de algodón y viento norte, pero la riqueza más grande la posee la sonrisa de su gente, la mano amiga, el respeto y el compromiso con la educación. Tal vez Pinedo ha quedado en su corazón como ha quedado en el nuestro. Ese amor que se siente correspondido lo muestra.
lo describe al joven que con mucha madurez fue capaz de conducir instituciones escolares, dejando su impronta, su presencia y la intensidad de lo vivido. Se comparte en el libro que recomendamos a todos, que compartieron su tiempo, colegas, estudiantes, miembros de cooperadora y familias a quienes están dirigidas las palabras. El profesor Rubén Oscar Bertotti dejó huellas y también dejamos huellas nosotros. Queremos empezar nuevamente a desandar sus memorias de un docente en el Chaco. Así que todo suyo, ahora sí le doy. Yo dividí el libro en 4 partes. Mi niñez y adolescencia, porque yo soy nacido en Resistencia. Yo nací en el año 53 en Resistencia. En ese entonces era provincia de Presidente Perón. Y en el 55 mi familia se mudó. Pero toda mi niñez y adolescencia siempre había algo que me acercaba al Chaco. Ejemplo sencillo. A mí el deporte que me gustaba era el básquet. Y yo estando en San Francisco, en Córdoba, escuchaba por Radio Chaco, siempre con el auspicio de Lotería Chaqueña, los torneos argentinos de básquet. Siempre siguiendo al Chaco. Yo nací en mi casa en Resistencia y siempre tuve el deseo de conocerla. Mi casa estaba ubicada en Ameguino 654. Siempre la quise conocer. Y con mucho orgullo, cuando te preguntaban de qué provincia era, yo decía del Chaco. Pero decía con orgullo. Eso fue lo que me impulsó a escribir este libro. Este libro se basa exclusivamente en mi memoria. Yo ya sé que me equivoqué en 2 apellidos en Taco Pozo y en uno de acá de General Pinedo, justamente de una persona que vivía al frente de la vivienda donde yo vivía en ese momento en el colegio. Es decir, que pude haber cometido otros errores, pues yo no tenía nada con qué cotejar. Y hice algo que siempre quise hacer. Yo quería dejar, especialmente para mis nietos o para mis hijos, yo todo lo que me está pasando acá, se lo estoy mandando a ellos. Absolutamente todo. Y si bien soy insulino dependiente, desde que tenía 22 años, el vivir tantas emociones juntas me provoca que se me dispare muy alto la glucemia. Estoy muy feliz. Yo veo que acá hay muchos alumnos del instituto y quiero que conozcan un poco ¿con quién lo va a deparar la vida a ustedes? Es una tarea muy complicada. Ser docente no es fácil. Si queremos ser buenos docentes. La relación con la familia en un docente es muy importante. Si no tenemos esa relación, podemos tener los mejores profesores del mundo, pero no vamos a lograr lo que queremos. Por eso yo les pido siempre a los docentes que tengan mucha relación con los padres de familia. Yo sé la época que vivimos, sé las cosas que pasan, lo sé, pero hay que intentarlo, hay que lograrlo.
Si yo les digo a ustedes que en el año 1969 yo estuve un mes en Pinedo, yo estaba en cuarto año del secundario, éramos 2 varones en una escuela normal y 28 mujeres. Esa era lo que se daba, la relación que se daba en las escuelas normales, que además tenían colegios comerciales y demás. Y a mí, cuando yo soy de la primera promoción, que de una escuela normal no se recibe de maestro, pero a mí realmente ser maestro no me interesaba mucho. Sí me interesaba ser profesor, que son 2 cosas totalmente distintas. Si bien yo sé cuál es el título que se entrega hoy, pero yo no sabría ser maestro, enseñar a un chico a leer, no lo sabría hacer. En este pueblo que yo estuve en 1969, yo acabé por primera vez y 10 años después llegué como director titular del bachillerato número 8 José Manuel Estrada. Cosa de la vida, ¿no? Estar un mes y después llegar a los 10 años como director titular. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá fue el primer representante de Sancor en el Chaco. Estábamos en ese momento en una buena posición económica. Pero a los 2 años volvimos a San Francisco, Córdoba, y fue una familia humilde. O sea, yo para ir a estudiar a una universidad no hay plata, no había plata. Y lo único que tenía en San Francisco era el instituto. Y me incliné por la historia por una profesora que yo tuve de historia argentina en cuarto año del secundario. Pero quizás mis deseos hubieran sido otros si hubiera podido ir a una universidad. Pero no había plata para poderlo hacerlo. Yo el profesorado lo hice sin problema. Rendí solamente mal una materia, que era Egipto. Hoy cada profesorado de historia tiene su propia materia, no es que todos tienen la misma materia. Y había interpretado mal el rito osiríaco, que era muy importante en la historia de Egipto. Esa fue la única materia que rendí mal, es decir, no tuve problema de cursarlo. Yo me recibí en 1975, en el mes de junio. Pero yo ya estaba dando clases. Estaba en una suplencia, si no hay un perro que entra en el salón, no echa. Yo estaba haciendo una suplencia de geografía. Yo de geografía, nada. Y siempre hay un alumno que te da cuenta cuando vos no estás preparado, ¿no? Siempre tenés un alumno. La ventaja que yo tenía es que yo hacía la práctica para recibirme de historia en el mismo curso. Entonces, los alumnos marchaban cortitos, porque por más que yo era practicante de historia, después lo tenía en geografía. Cuando yo me recibí, yo escribí a todas las provincias, a todas, hasta el territorio nacional de Tierra del Fuego. Y estamos hablando de 1975. Yo sabía que se me quedaba en Córdoba, que dicho sea de paso, fue la única provincia que no me respondió. Me llegaban ofrecimientos de hora, o te decían, bueno, para tal fin diríjase a un determinado organismo del Ministerio de Educación de esa provincia, hasta que me llega la nota de la provincia de Chaco. Nota que por supuesto guardo. Claro, me ofrecían la dirección de un ciclo básico en Taco Pozo.
en ese momento no tenía donde buscar qué era Taco Pozo. Yo viajo a Resistencia, les comento que sí iba a aceptar, pero me estoy olvidando una parte anterior. Mientras yo estudié, siempre trabajé, siempre. Primero en una imprenta, después en un estudio contable. Yo iba a la mañana porque el posgrado era de 6 a 9 de la noche. En ese estudio contable aprendí a hacer recibos de sueldo, cargas sociales y me quedaron muchas manías del contador. Él tenía que estar cada cosa en su lugar. Cerraba el armario, volvía a los 10 minutos con los ojos cerrados, tocaba que todas las cosas estuvieran puestas. Cuando yo trabajaba era muy común que todo en mi escritorio esté lleno de papeles. A veces uno inclusive los ponía en el piso. Ahora cuando terminaba, me iba, cada cosa había quedado guardada en su lugar. Son pequeñas cosas que te van quedando. Y que siempre vas aprendiendo en la vida, siempre vas aprendiendo. Hagas lo que hagas. La cosa es hacer lo que uno quiere con amor y dedicación. Esto es el principal mensaje para los alumnos. Hacerlo con amor y dedicación. No como simplemente una salida laboral. Porque si usted lo toma como una salida laboral, nunca van a ser reconocidos. Cuando yo acepto lo de Taco Pozo, queda claro, yo no lo hice por méritos, Taco Pozo, fui a Taco Pozo porque ningún profesor del Chaco quería ir a Taco Pozo. Yo tenía recién 22 años. Y cuando vos estudiás de la parte administrativa, no te enseñan absolutamente nada. Yo lo consulté con quien estaba de rector donde yo había estudiado, le mostré la nota y me dije, tómelo. Y me dio una serie de consejos, que no tuteara a nadie. Yo mientras estuve acá solamente tuteaba a Julio Tejeda, a la mujer, creo que a Olga tampoco la tuteaba, y a Polito Jaime, que fue el último secretario del colegio. Y sí, siempre tuve muy buena relación con los padres, de Taco Pozo a General Pinedo. Recuerdo que, porque a Taco Pozo me lleva un inspector, y cuando estaba en la terminal, yo tenía una camperita blanca con una cosita roja. Pobre campero. Y el que estaba cargando los libros me dice, ¿usted va a Taco Pozo? Sí, digo, me hizo así. Claro, cuando llegué a Río Muerto, ahí me di cuenta, porque ahí terminaba el pavimento. A los 10 minutos, dentro del colectivo, no se veía nada, era pura tierra. Porque faltaba pavimentar toda la parte norte de Santiago del Estero, de la Ruta Nacional 16. Y en el momento dice, se colgó. Bajarse todo. Yo no sabía lo que era que se colgó. Claro, el colectivo había quedado en la tierra. Yo no lo había visto nunca eso. El chofer dice, bueno, no hay problema, eso se arregla. Yo no sé qué forma la arregló, pero realmente siguió. Yo llegué a Taco Pozo a las 2 de la mañana. Y menos mal que llegué a esa hora. Porque si yo hubiera llegado de 10, creo que ese día, por más que los chicos acá de Taco Pozo, yo creo que ese día pegaba la vuelta. O sea que yo no llegué por méritos. Llegué porque no conseguía. Antes que estuviera yo, hubo 2 profesoras. Una, Domínguez de apellido, que al tiempo se dio cuenta que el título que tenía era trucho. Y antes que estuviera yo, estuvo Zulema Casanova, que ella venía con un Citroën de San Martín, ese lugar donde paraba y todo lo demás. Pero cuando ella renuncia, queda el director del hospital como director.
Por eso el apuro de nombrar a uno que tenga título docente. Yo me hice cargo el 25 de noviembre del 75, apenas llego a los 2 días me renuncia la secretaria. Yo ni sabía lo que era la lista de internato, suplencia, nada, no tenía ni idea. Bueno, el inspector que estaba conmigo que tampoco tenía mucha idea. Porque yo le digo a una preceptora, que era la esposa de un médico, ¿vos vas a ser la próxima secretaria? Nada. Ese año se hace el colegio, se hace el acto de fin de año en un terreno que estaba al lado del colegio. Después les voy a contar cómo era el colegio. Y ahí se hace el acto de fin de año. En Taco Pozo, ayúdame Carlito, todos los bailes comenzaban con tres temas folclóricos. Chacarera, gato y escondido. Yo ni idea. Recuerdo que me vino una profesora, sacaba a bailar y yo le dijo, no, yo no tengo ni idea de lo que es esto. Yo salgo a recorrer el pueblo, apenas llego. Yo llego a las 2 de la mañana, me estaba esperando la mujer del director del hospital. Ese día cenaba algo liviano en la casa del doctor Ebroco. Y me dan una piecita del hospital para 2 personas, para el inspector y para mí. Yo la mañana siguiente, cuando me levanto, empiezo a ver lo que era Taco Pozo. Al frente del hospital había una escuela primaria, una escuela. Yo le pregunto si de esa escuela venía a ser el director. No, me dijo. Esa es la escuela primaria, la 348. Después me lleva entonces al colegio. En Taco Pozo se usaba mucho la corteza de los quebrachos. Eso reemplazaba muchas veces a las paredes. Entre una casa y otra se colocaban las cortezas de quebracho. En el colegio pasaba lo mismo. Estaba todo rodeado por corteza de quebracho. El timbre era un riel que colgaba de un árbol. A ese riel se le pegaba con otro pedazo de riel. Esa era la campana del colegio. Bueno, me presentó todo demás, yo me llevo todo para estudiar. Yo me caso el 2 de enero del 76. Pero ahí yo me había llevado estatuto del docente, reglamento de licencia, todo. Yo me la pasé enero y febrero estudiando. Me la pasé estudiando todo enero y febrero. Y ahí ya me di cuenta de la metida de pata que me había dado, que me había hecho cuando elegí la secretaria. A la vuelta yo paso por Resistencia y sale un inspector y me dice: salió la creación del 4º año. Ellos me han ofrecido un ciclo básico. A salir la creación del 4º año, ya me habían creado un colegio completo. Pido un programa de estudio, era bachiller con orientación docente. Y se compró en la librería. Efectivamente lo compré, pero cambiaba mucho el panorama. Para el pueblo fue una gran alegría, porque hasta ese entonces quienes querían completar 5º año tenían que ir a Montequemado, a Sáenz Peña, a Joaquín de González. Pero para mí era una cosa totalmente nueva. Salir a buscar personal, construir. Yo acá lo quiero relacionar con algo que yo veo muy frecuente cuando los docentes actualmente se quejan de actividades que tienen que hacer extras. Pero yo les puedo asegurar que no hay cosa más linda cuando uno ve que lo que hizo, ¿qué se pudo hacer? Yo tenía que hacer un aula nueva, porque una ya estaba hecha.
Cuando se hizo esa aula, se necesitaba un tirante muy largo. Y claro, siempre tuve los mismos albañiles en Tacopos. Yo era cooperadora, tenía al jefe de la estación, Misa Bertotti, en Hurtagú. Hurtagú es una curva, hay rieles del ferrocarril. Entonces este director se fue con un tractor, enganchó un riel y me lo traje a la rastra. Y ese fue el día que se puso como tirante. O sea que no hay que tener vergüenza por muchas cosas que tiene que hacer un director, ¿eh? A nadie se le van a caer los anillos. Lo importante es hacer. Yo estando ahí en Tacopozo, en ese primer colegio, saqué todas las cosas que eran hechas, que estaban con corteza de quebracho, compré un timbre para sacar ese hierro que estaba colgando, baño, había un baño de campo que estaba en el medio del patio del colegio, tanto para varones, para mujeres. Vidrios, teníamos Selina, me parece que era la sala de francés, que era de piso de tierra, sí. Y ahí se guardaban los elementos de educación física. Bueno, se hicieron muchas reformas, ¿Cómo era Tacopozo? La luz se cortaba a la 1, o sea, de 1, no me acuerdo si era 6 o 7 de la mañana. Ahí no había luz, porque era con una usina propia. No había teléfono. Los telegramas llegaban por el telégrafo del ferrocarril. No había una cuadra de pavimento. Era todo ese como talco que uno se usa. No llegaban los diarios, salvo con 3 exalumnos de la primera promoción que cuando pasaba el tren de la línea Belgrano, que venía de Tucumán a Resistencia, ellos retiraban revistas, diarios, y al día siguiente el tren venía de vuelta. Entonces ellos devolvían lo que no habían podido vender y pagaban lo que habían vendido. No había un solo árbol. Una plaza inmensa, pero sin un solo árbol. Muchos burros sueltos en el pueblo. Por eso no había árbol. Esos burros se comían las plantitas que crecían. La municipalidad, en el edificio súper precario. Solamente trabajaba el intendente, el secretario y un empleado administrativo. El registro civil, lo mismo, 2 personas. Y el juzgado de paz con un juez que casi nunca estaba y un secretario. Farmacia no había. Había 2 boticarios. Teníamos, solamente se podía hacer deporte en un club. Era todo muy... Para que ustedes tengan una idea, yo almorzaba y cenaba en un local que se llamaba La Albóndiga Embrujada. Ese era el nombre del local. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Con el tiempo, yo me enteré que una nieta de ese matrimonio llegó a ser ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires y creo que también estuvo en una parte en La Nación. Era una nieta, perdón, no una sobrina, una nieta de ese matrimonio. Era todo muy... que te despertaba miedo, pero más me despertaba problema el hecho de tener 22 años. Yo hoy acá han venido gente de Tacopozo y cada vez se acercan más a mi edad. No, tengo una que es mayor, mucho mayor que yo también. Pero para mí era todo nuevo, todo lo hacía con mucho entusiasmo.
Y es cierto que a veces en los pueblos más pobres es donde más beneficios se hacen. Porque yo tenía en la cooperadora gente que no tenía alumno en el colegio. Pero se hacían continuamente actividades. Y yo de esa etapa guardo muchos buenos recuerdos. Yo jamás me quejé. En general yo nunca me quejé del Chaco. Yo en el libro lo pongo. Yo en ninguna parte hablo del clima, del viento, no. Porque yo de acá fui muy, pero muy feliz mientras estuve en la provincia del Chaco. Muy feliz. Hay una foto en el libro que estamos en el patio del colegio. No era todo, porque la mayoría eran maestros. Y después estaba un médico, dos médicos que trabajaban, uno odontólogo y el otro eran maestros. Algunos inclusive venían de Monte Quemado. Monte Quemado tenía más habitantes que Pinedo. No había banco. O sea que nosotros para ir a cobrar teníamos que ir a Monte Quemado, un banco de Santiago del Estero. Cuando yo le dije que los telegramas llegaban por el telégrafo del ferrocarril. Un día el doctor Esfroco, le digo para los de Tacopozo, que no tiene ni idea quién es, me dice, yo tengo que ir a Salta, porque el suegro de él era un inspector regional del Banco Nación. Bueno, vamos. Llegamos a Salta y yo hablo con mi mujer, porque yo cuando regreso, yo me casé el 2 de enero del 76, pero a mi mujer le faltaban 6 meses para terminar en la universidad. Y yo hablo con mi mujer, y mi mujer me dice, creo que tengo un atraso. Bueno, a la semana, lo que llegaba por el telégrafo se doblaba muy bien y se ponía sobre un cartón en la oficina del jefe de la estación que daba a la calle. Entonces uno pasaba y miraba. Viene un alumno y me dice, profesor, usted tiene un telegrama. Bueno, decía, viaja con su papá, cariño María Rosa. María Rosa es mi cuñada. Pero como yo me había grabado hacía una semana antes con mi señora, yo entendí enseguida lo que quería decir. Vas a ser papá, cariño María Rosa. Pero si yo no hubiera hablado con mi señora, y enseguida uno decía, viaja con su papá, no hubiera entendido nunca qué es lo que me quería decir. En 1976 se da el golpe militar. En el mes de abril seguía estando el mismo intendente, Juan Reyes. Yo estaba esperando el colectivo que iba a Resistencia pasaba aproximadamente, me parece, a las 2 de la mañana, ya cuando no había luz. Y digo, ¿por qué va a Resistencia, don Juan? Le digo, porque acá sí se hizo un golpe militar y a mí nadie me avisó nada, seguía siendo el mismo intendente. Entonces yo le iba a preguntar qué iba a pasar con él. A mí me habían prometido que me nombraban a esa fecha para que pudiera cobrar. Yo en diciembre me comunico con la secretaria, nada. Enero, nada. Febrero, nada. Marzo, nada. Abril, nada. Y se ve que me invitaba mucha gente a comer y todo el mundo me daba el fiado. Pues yo lo reitero, yo vengo de una familia humilde. Pero yo siempre fumé y, bueno, cualquier fiesta que había, siempre uno de los invitados era el director del colegio. Claro. Y así, cuando se da el golpe militar, creo que fue en el mes de mayo, que va por primera vez el interventor militar, el general Serrano. El general Serrano
es suegro, era de muerto por supuesto, era suegro del general Balsa. Y él tenía de secretario a una persona que era joven, debe haber tenido unos 7 o 8 años mayor que yo, que era el capitán Brinsone. Ese hombre después llegó acá a jefe mayor del Estado del Ejército. Bueno, recorrimos el pueblo con el gobernador, y en un momento me dice el secretario: ¿usted tiene acá algún problema? Sí, digo, uno. ¿Cuál? Me dice, que nunca cobré. El tipo me mira con una hoja de espanto, como diciendo, ¿usted está acá? Y nunca cobró. No, no había cobrado nunca. A la semana viene un helicóptero a traerme toda la plata que me había dado. Yo la puse arriba de una cama, nunca había visto tanta plata junta. El hospital iba a ser un hospital regional que abarcara para el Chaco, para Salta y Santiago. Porque yo me olvidé de comentarle que yo decía 10, 15 kilómetros para un lado, entraba a Salta, no sé, 20, 30 entrábamos a Santiago del Estero. 10 para cada lado. 10 para cada lado. 10 para cada lado, bueno, más a mi favor. Pero claro, no se había concluido. Entonces tenía la parte de arriba, era una T, el hospital era una T. Abajo estaba el hospital en funcionamiento, pero arriba estaba todo abandonado. Entonces, en una punta hizo su casa el doctor Pérez, que era un médico que era originario de la zona. En otra punta se hizo su casa el odontólogo, el hospital Guiñazú. Y yo me fui haciendo en la otra punta. El hospital tenía mucho movimiento. Y ahí seguramente ustedes no saben, no sé cómo, si vos sabés, se había implementado el SNIS. ¿Qué quería decir SNIS? Estamos hablando antes del golpe militar. Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa era la sigla del SNIS. ¿Qué preveía eso? Que la provincia iba a comprar todos los sanatorios privados, lo iba a transformar en públicos. Yo creo que no se llegó a implementar, porque solamente se había dado el SNIS, existía en Chaco y me parece que era La Pampa, la otra provincia, pero nunca se llegó a proyectar. Bueno, en 1977, sin que nos avisaran nada, cuando yo vuelvo de vacaciones, veo que se había empezado a construir el colegio nuevo. El colegio lo hizo una empresa que se llamaba Super Cemento. No se podía poner un clavo en esas paredes. Y se iba armando como un rompecabezas, porque las paredes ya tenían los marcos puestos de las ventanas y de la puerta. Entonces con una grúa se iba armando. Lo único que se hacía con personal era el techo de tejas y los pisos. Fue un gran momento estar en ese... Me parece que la primera promoción cursó todo en el colegio viejo. Y en 1978, por más que ya el colegio se había terminado el año anterior, se hizo un gran acto porque se dijo que ese era el colegio número 100. La verdad que nadie puede haber tenido la más remota idea de qué colegio era ese que se inauguraba. Era la época del Chaco Puede, que había carteles por todos lados. Se hizo un gran acto. Se hizo un desfile militar, vinieron militares, chicos que estaban haciendo el servicio militar. En tanto uno, que era de mi primera promoción, estaba en la orquesta musical del ejército. Todo eso terminó después en una tragedia inmensa que fue la caída, pues inauguraba también el Banco del Chaco. Y el día de la inauguración del Banco del Chaco, ocurrió una gran tragedia cuando estaban
todo, no sé, habrá habido 6, 7 aviones. Y cuando estaban despegando un avión, se estrelló. Pero nadie lo sabía en ese momento. Y yo estaba presente en la pista, y no escuché absolutamente nada. Misteriosamente nunca se supo por qué la familia recién a las 3 de la tarde del día siguiente comentó que el presidente del Banco del Chaco no había llegado. Porque corrían algunos rumores de un desfalco al banco y algunos decían que se había ido a Bolivia. Nada que ver. Y se lo buscaba por otros lugares, hasta que en la punta de la pista de aterrizaje se encontró un pedacito de ala del avión. Se ve que cuando el avión quiso despegar, no levantó suficiente vuelo y se estrelló de punta con un quebracho. El quebracho yo creo que le había sacado un poquito de madera. Ahora, esos 20 o 30 metros cuando estaba el avión, estaba doblado, clavado juntos enfrente. Tenían las personas tomándose de los asientos con los dedos marcados. Mi señora, con 2 médicos, fueron que entraron con un tractor y cargaron los cuerpos. Pero ese fue el comienzo del Banco del Chaco en Tacomboso. Ese año, 1977, yo renuncio. ¿Por qué? Porque lo que yo ganaba no era suficiente. Entonces, yo mando un radiograma a Resistencia diciendo que renunciaba. Miguel me dice que esperara hasta que llegara un inspector a hacerse cargo del colegio. ¿Lo estoy haciendo muy largo? ¿No? Perfecto. En esos días se reunían... Bueno, vamos a esperar. Ahí se reunían los 3 gobernadores de Chaco, Salta y Santiago del Estero, por una cuestión de límites. Le habían llevado también a la Andresina. Cuando la Andresina empieza a hablar antes de contar cuentos, él habló de la necesidad del Chaco de contar con gente joven y todo lo demás. Yo pensaba, me están dorando la píldora. Yo ya había renunciado, inclusive ya mi mujer estaba trabajando en San Francisco, Córdoba, ya estaba trabajando en una clínica. Terminado el acto, entonces me llevan a un aula el gobernador, el secretario, el comisionado municipal y Luis Landresina. Entonces el gobernador me dice, ¿es cierto que usted va a renunciar? Sí. ¿Y por qué motivo? Yo sé que ganaba 5, pero no sé si era 5.000, 5 millones. El número era 5. Y ahí nomás me preguntan, ¿y usted por cuánto se queda acá a trabajar? Yo, o sea, tengo 24 años. Yo digo, por 15. Sobre el punto él me dice, o sea que usted por 17 se queda. Y digo, mío, tengo que viajar a San Francisco, porque acá en Tacomboso no había teléfono. Llegué a San Francisco a las 12 de la noche. Mi mujer estaba viviendo en casa de mi suegro. Y bueno, hablé con ella a las 12 de la noche y me dice, bueno, volvamos. A la vuelta vuelvo por Resistencia. Porque yo le aclaré al gobernador. Pero ustedes no pueden crearme un sueldo para mí. Él me dijo, ¿usted por tanto se queda? Sí, pero ¿usted por tanto se queda? Bueno, es perfecto. ¿Qué es lo que hicieron? Me nombraron a mí director de cultura en la municipalidad. Pero el problema estaba que en el colegio nuevo, era un colegio chico, 5 aulas, una que se usaba para idioma. Entonces yo tenía 2 primeros y un segundo en el turno mañana. Un aula para idioma, estaba la vivienda también para el director. Pero después tenía que dar en la tarde.
tercero, cuarto, quinto idioma. Entonces un día, claro, cuando a mí me nombran director de cultura, yo ganaba, mi sueldo era superior al del intendente, el secretario y el empleado administrativo. Además me empiezan a pagar 120% por zona. Y a mi mujer la nombra director, a cargo del personal de enfermería del hospital. Y ahí pasé a cobrar 22. Era mucha plata, mucha plata. En el año 77 nace mi primer hijo. Pero claro, Tacupozo era un riesgo tenerlo. Entonces mi mujer fue a tener familia a San Francisco, en Córdoba. A mí me habían dicho una posible fecha de parto. La cuestión es que cuando yo llegué, me atiende la empleada de mi suegro y me dice: felicitaciones. Claro, había nacido una semana antes. Al año siguiente, en el 78, lo traigo a colación porque nace mi segunda hija. Pero yo estaba a cargo del primer desfile que se iba a hacer Tacupozo, con el desfile de policías y las escuelas. Y creo que se inauguraba un mástil al frente de la estación de trenes. Y la fecha que me dijeron probable era el 15 de agosto. Digo, si no pasa otro, yo me quedo. Y nació el 16 de agosto, tampoco estuve presente. Pero mi suegro de San Francisco ya había conseguido, como fue a la comisaría de San Francisco, de ahí un radiograma a Resistencia y de Resistencia un radiograma a Tacupozo. O sea que los dos primeros no tuve ninguno de los dos. Pero yo me quedé a organizar el desfile. Siempre yo valoro a las asociaciones cooperadoras. Son fundamental en cualquier institución. Cuando yo tuve que poner cuál era, yo sé que está prohibido hablar, que no se debe cobrar cooperadora, pero en aquella época tampoco la provincia mandaba nada a las escuelas, pero nunca ahora no mandaba nada a la provincia. Entonces diría, ¿cómo poner el valor de un monto? Y lo hice con el mismo criterio que después lo apliqué acá. El valor de un atado de cigarrillo. Esa era la cuota mensual. Yo creo que un atado de cigarrillo hoy debe estar 3.500 pesos. Yo hace 15 años que dejé de fumar. Pero ese era el valor de la cuota de la cooperadora. Solamente una vez acá en Pinedo, un padre me vino a decir que no podía pagarlo. Y yo le pregunté, ¿vos fumás? Sí, me dice, bueno, yo te termino un atado de cigarrillo. El mismo criterio lo apliqué acá en General Pinedo. En el 78 se realiza un curso para directores titulares. En la provincia, yo creo que eran 2 o 3 colegios los que tenían directores titulares. El resto eran todos interinos. Yo arranqué casi último, se anotaron 200. Acá de Pinedo, que había 2 colegios, el bachillerato número 8 y la escuela de comercio número 18, no participó nadie. Porque podría participar cualquier profesor que tuviera título docente. Y si no quería aceptar después, muchos se anotaban, pero para hacer el curso nada más. De la Breña, de Charata, participaron 6, 9, de acá ninguno. Y este que venía allá del fin del mundo tenía una gran ventaja, que yo hacía poco que había dejado de estudiar. Entonces la mente muy fresca, porque en ese curso se anotaron inclusive inspectores, porque no tenían un cargo de base titulada. Y yo terminé tercero. O sea que yo tenía para elegir cualquier colegio de la provincia. Pero yo no quería pasar de 120 de zona que cobraba. Tacupozo siguió siendo el único colegio que siguió cobrando el 120% por zona. Entonces yo buscaba uno que pagara el 60% y sobre todo que tuviera vivienda. Pero eso no, realmente, porque
organizaron un cine donde cada uno... El problema era que vos tenías previsto, te lo elegía otro que pasara antes que vos tenías que enseguida pensar a dónde ibas. Y a mí, la señora de Suárez, que tenía un cargo alto, ella era jefe de supervisores, algo así, en Bedia 267 estaba en la oficina, me dijo: Bertotti, yo tengo el colegio para usted, me dice. Elija el bachillerato número 8 de General Pinedo. No se va a arrepentir. Y tuvo mucha razón. Yo elegí el bachillerato número 8 y realmente no me arrepentí nunca. No, pero yo digo que este es mi lugar en el mundo. Eso lo dije siempre. El tema está que al mes que yo tomo la dirección del colegio, vienen de Resistencia 5 o 6 mujeres. Y la señora de Carrió, que en ese entonces era su secretaria de Educación, algo por el estilo, dice: Bertotti, le traigo una mala noticia. La Escuela de Comercio número 18 se la vamos a pasar a usted. Claro, eso me cambiaba todo el panorama. Porque la Escuela de Comercio funcionaba en el turno noche en la escuela primaria 387. Y yo en el turno noche estaba Carlos Amar con su escuela para adultos. Y Carlos Amar, cuando decía: bueno, mira, te vas a tener que ir. Pues estábamos a la mañana en el bachillerato y a la noche teníamos que ir al 387. Y Carlos Amar no quería saber nada. Si yo puse el gusto de Belgrano, y bueno, está bien, llevarlo a donde vaya, no hay ningún problema. Yo hice el máster afuera del colegio, también llevarlo. No quería saber nada. Viajé a Resistencia y de ahí, bueno, me dieron una nota para que él vaya con su escuela para adultos a las 387 y yo traje la Escuela de Comercio, que muchos no deben saber que acá existía una Escuela de Comercio separada y en turno noche, pero eso no cambió todo. Porque si bien a mí me crearon un cargo más de vicedirectores, yo tenía 2 vicedirectores, Julio Tejeda y la mujer. Yo perfectamente podía haber dicho: yo me quedo en el turno mañana, Becky vos vas al turno tarde y Julio vos vas en el turno noche. Pero yo con Julio ya había hecho una excelente relación. Y yo sabía que con eso lo mataba. Entonces llegamos a este acuerdo. Mira, uno va a estar de 7:30 a 9:30 de la noche y otro de 9:30 a 11:30 de la noche. Y a las semanas intercambiábamos. O sea, yo, por la amistad que ya había hecho con Julio, para mí Julio fue una persona excepcional, por eso yo le dedico un capítulo del libro a él. Y así comenzó a funcionar, entonces se llamaba Bachillerato número 8, José Manuel Estrada, sección comercial anexa. Y a la noche el problema era el calor que hacía, pues todo el techo de cemento, los alumnos que le ponían ramitas de paraíso en la luz para los temas de los bichos, era se hacía muy pesado. Pero bueno, mientras yo estuve funcionó siempre así. Porque el bachillerato número 8 cambió varias veces de nombre. En un momento fue Escuela de Nivel Secundario número 6, 8, y ahora ESS 8. Escuela de Educación Secundaria. Sí, ha cambiado muchas veces de nombre. Pero los que son jóvenes, como el 80% de los que están presentes, no deben haber sabido que la Escuela de Comercio 18 era una institución que figuraba, estaba en otro lugar y era una institución que tenía su director y todo lo demás. Y a mí nunca nadie me preguntó: ¿quieres el cargo de la Escuela de Comercio? No, directamente vinieron, poco me lo pusieron. Yo le decía que la reunión, para mí, cuando yo vine acá a General Pinedo, hice 4 reuniones.
La primera fue con los docentes, los profesores. Ahí yo le expliqué cómo yo quería que se hicieran las planificaciones, cómo yo quería que se formaran los departamentos de materias afines, las obligaciones que tenía cada departamento de materias afines para recaudar plata. Lo único que a mí no me gustaba del bachillerato número 8 era que era muy abierto, se podía entrar por cualquier lado. Y bueno, eso con el ingreso de la cooperadora lo fuimos cerrando todo, tenía una cancha de básquet, apenas yo llegué, una cancha de básquet para mí era espectacular, ahí nomás hicimos poner la iluminación, y hubo mucha gente para quien el bachillerato de 8 fue su vida. Y miren las dos personas que yo les voy a nombrar, Nilda Vallejos, la secretaria, y Repanich. Repanich, él sentía muy orgulloso de trabajar en el bachillerato. Y yo ese año se implementaba además un nuevo plan de estudio, que era que determinadas materias se iban a dar por la tarde: costura, corte y confección, albañilería, electricidad, en fin, una serie de materias que se daban por la tarde. Por eso el título era Bachiller Auxiliar en Reparación de Artefactos Eléctricos, por un título que no me acuerdo. Pero yo siempre sentí mucho orgullo por el personaje que me tocó, porque particularmente a mí me gustaba más la parte directiva que dar clases. A mí cuando tenía que me decía, el profesor me decía, le toca dar clases de tal materia y vos de repente estabas recibiendo. Normalmente es al revés, el director delega todo en el secretario. Pero yo cuando llegué acá con Hilda me reuní 2 horas. Y digo, mire, sus funciones son esta. Las mías son esta. Pero yo, no, usted haga eso, yo me encargo de todo lo otro. Nunca tuve ningún problema. Y Nilda, que cuando yo llegué era secretaria, Nilda no tenía título secundario. En esas planillas que se hacían en una máquina larguísima, que eran planillas que se hacían todos los meses, en el título de ella decía Secretariado Comercial número 3, Rosario. Ya Nilda no tenía ningún título. Pero la vida de ella en el colegio, y yo sé lo que se comentaba de ella, yo conozco perfectamente, pero con ella nunca tuve ningún problema. Y conmigo fue una excelente secretaria. Y yo sé todas las cosas que se comentaban, y las recuerdo perfectamente, pero conmigo siempre fue 10 puntos. Tal es así que cuando ella se jubila, ella me pidió varias veces que yo viniera. Y yo en el libro publico una foto donde estoy entrando al colegio del brazo de ella. Yo vine. Nilda tenía una letra preciosa y siempre siguió estando en contacto conmigo, por más que yo ya no estaba más acá. Y nunca fue lo suficientemente valorada. Lástima que no está presente hoy acá la directora de la escuela secundaria. Porque yo ayer fui a llevar un libro a ella y me volví a decirle que le pongan el nombre de ella a la sala de preceptores. Yo creo que realmente se lo merece. Le decía que la primera reunión que yo hago fue con los profesores. La segunda reunión la hago con el personal de preceptores y demás. Entonces le aclaré muy bien cuál era la documentación que tenía que tener un alumno para ingresar. Acá era bastante común que se pusiera nacido en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires.
Entonces digo, no, a todos los que traen eso, díganle que la inscripción es provisoria. Me mandan a llamar Chingolo Ojeda, que era el jefe del registro civil. Porque yo digo, la inscripción es provisoria, es por un mes, hasta que no me traigan los papeles en orden, no. Claro, Chingolo Ojeda, empezaron a caer todos los padres allá a decir, me manda a llamar. Claro, yo era un pibe. Entonces me dice, ¿pero qué se le ocurre a ti? Hagan las cosas bien. Terminamos siendo amigos, chicos, pero claro, yo le cargaba, le ponía un montón de tarea extra. Ahora me estoy acordando que yo le dije que le iba a leer solamente el prólogo y el epílogo, pero con la interrupción de Margarita me olvidé de leer el prólogo. Después lo voy a leer. No, están. No perdonamos, por supuesto. Yo en una parte del libro hablo del nivel de estudio que tenía este colegio. Yo en el libro no lo publico, pero este colegio era uno de los mejores de la provincia. Yo lo hago público ahora, pero era uno de los mejores de la provincia. Yo ya en Tacopozo había empezado con el uniforme en las mujeres y los varones. Cuando vengo acá y hago la primera reunión de padres, le digo que ese va a ser el uniforme. Y yo sentía un orgullo, porque realmente sentía mucho orgullo, cuando los desfiles yo los veía pasar. Yo me sentía muy, muy orgulloso. Y este colegio era comentado. Una vez vinieron 6 inspectores juntos. Yo conocía a una, Chela Pérez, que era una profesora que vivía en La Breña. Y me dice, ¿pero Rubén se está dando clase? Sí, digo, bueno, volaba una mosca. Digo, sí, se está dando clase. No, pero para esas cosas vos tenés que tener el personal necesario. Por eso quiero perder un minuto para leer quiénes fueron los... Me debo estar olvidando de algunos, pero quiénes fueron los profesores de esa época. Julio Tejera, que era profesor de Geografía e Historia. Becky Larcher, que era de Letra. Esos eran los 2 vicedirectores. Después tenía a Elena Musset, Susana Bendaño, Ruggier, Villanueva en Matemática. Ángela Bertetti, Iris Burlot, Cantero de Martínez en Letras. Cristina Bertetti, Petty Chacaray en Ciencias Económicas. Raúl Collazo, Leticia Caldo en Biología. Katy Tur en Geografía, la Negrita González, Catarossi, Alicia Barré y Ricardo Tejedor en Educación Física. Mili Parisi en Filosofía y Ciencia. Y me estoy olvidando de una tucumana que era muy pausada para hablar, que creo que fue el primer año que yo vine, que no puedo recordar el apellido. Ella estaba ocupaba un cargo como psicopedagoga, me parece que era el cargo de ella. Después estaba Bernardita Silvestre en Geografía, Graf en Físico-Química, Marta Benito, la señora de Espíndola, Fernanda de Álvarez, que yo no sé por qué las alumnas tenían pánico a Fernanda de Álvarez. Mirta Reynoso en francés, Miguel Sequeira en inglés, Velázquez en geografía, Clarita Nedich en historia, Acuña en historia, Rosita Blanco, Mari Forconi, Pérez en filosofía y ciencias de la educación. Y me debo estar olvidando de muchos, pero pasaron muy años. El nivel era muy bueno, exigente y con resultados muy positivos. En el turno mañana y noche se contaban con 5 primeros años, 3 segundos, 2 terceros, 2 cuartos y 1 quinto. La pirámide normal que se daba en las décadas del 70 y 80. Siempre me evaluaron por el funcionamiento del colegio. Estoy hablando de la superioridad.
Pero lo mío fue caer justo en un momento adecuado y preocupado por la educación. Los resultados llegarían solos. Después mantuve la reunión, la tercera reunión fue con los porteros, personal de servicio, no sé cómo se llamaba. Yo contaba con 6 porteros. El principal era Pacho Uber, que él quería más al colegio que a su propia casa. En diciembre del 78, retrocedo un poco, en diciembre del 78, yo cuando elegí el colegio de General Pinedo, yo venía con un preceptor de Tacopozo, Omar. Digo, vamos a pasar por Pinedo. Ya las clases habían terminado, había muy poco movimiento. Entonces llegué acá al colegio y pregunto por el director o directora, no sabía. Dice, no está. ¿Y qué? Yo pregunté en la sala del preceptor, ¿y qué autoridad hay? Dice, el vicedirector. Bueno, subí con un maletín, me paro frente a Julio y se dice lo que decía, yo soy el nuevo director del colegio, le digo. Y habíamos estado una hora charlando. Cuando bajamos, seguimos charlando. Y de repente yo lo veo a Pacho con un enorme escobillón que dio 20 vueltas por lo menos alrededor de nosotros estábamos charlando. Yo le pregunto a Julio, ¿pero qué pasa a este hombre? Y no, que con él te vas a llevar muy bien, me dice, porque a él le gusta hacer para el colegio. Y efectivamente, cuando fui al colegio, vi que están colocadas todavía las maderitas que él había hecho, donde indicaba dirección, vicedirección, están todavía ahora colocadas. En la cooperadora nosotros teníamos 4 principales ingresos: la cuota, la fiesta de educación física que se hacía en el colegio, el 21 de septiembre con el desfile de carroza y la fiesta de fin de año de los egresados. Con todo eso nos permitía comprábamos en ese momento a Organización Escolar, era una empresa de Buenos Aires, pero la inversión que se hacía era muy grande. En la cancha de básquet, eso se fue hecho bajo cuando estaba de directora Marta Caballero. No tenía tapiales. Bueno, se colocaron los tapiales. Para la luz, la municipalidad nos donó 4 torres. Ahí Ubaldo Cerqueiro fue el que se encargó de la iluminación. Arriba le colocaron latita de tomate. Yo le pedí para que no entre agua, me dice. Y ahí entonces era muy común que jugáramos partidos de básquet del colegio y con lo que ya no lo llamamos los profesionales de acá. En el equipo del colegio estaba Catón Catarossi, que jugaba muy bien al básquet, Julio, yo, Salvadores, y no me acuerdo del quinto, creo que era Gustavo Álvarez, porque apenas prendíamos las luces, este muchacho García, veía las luces prendidas y ¡pum!, se caía al colegio. Y por el otro lado jugaba Ángel Rosa. Ángel siempre llegaba tarde y apenas llegaba empezaba a recorrer la cancha de básquet y decía, a ver quién sale, a ver quién sale. Estaba Ángel Rosa, Beto Rosas, Coqui Gutiérrez, el Colorado Pértile, Pipi Vildósola, Julián Villarreal, que le digo para que no lo conocen, era el jefe del correo de acá. Y esos partidos eran a muerte. Y nosotros los gustábamos. Fíjense, cuando yo llego a Buenos Aires, claro, no les cansé de comentar. Cuando yo hago el curso para ser titular, cada uno teníamos que hacernos los estudios en el Hospital Perrando. Y el médico del Hospital Perrando le escribe al director del Hospital de Tacopozo y dice, mirá, dice, a mí, dice, los análisis de este muchacho me dan como que fuera diabético, pero yo no le veo ningún síntoma, me dice. Bueno, entonces con Eduardo Esbroco nos fuimos a Joaquín B. González, me hace la famosa curva de glucemia, que lo más exacto para decir,
y me da negativo. Ahora en julio yo estaba que volaba de la diabetes. Desde ahí me empecé a colocar insulina, hasta hoy yo soy insulina dependiente, tipo 1, y hasta el día que yo me muera lo voy a seguir siendo. No es que yo llego a determinada edad y ya le dejo colocar insulina. Acá también el colegio estaba habilitado como blanco, que ahora veo que sigue estando habilitado como blanco, la verdad. ¿No? En Garcés. Bueno. Julio me contaba, porque mientras yo estuve, porque eso era para tomar examen, nada más. 2 años y te daban el título de bachiller. Por eso se llamaba Bachillerato Libre para Adultos. Julio me dijo que hubo 3 personas que egresaron de acá, nada más. Refacción interna, lo vuelvo a repetir, era algo que se hacía constantemente. Se terminó de cerrar todo el colegio. Ahí le voy a contar una anécdota de Repaniz. Yo un día le aviso a Repaniz, mira, mañana va a venir Tomasini. ¿Quién era Tomasini? Era el que tenía a cargo todos los maestros de enseñanza práctica. Yo en el colegio iba a estar 1 hora a completar papeles y todo lo demás. Entra el inspector, pero entonces me dice, ¿cómo lo vas a tener a su hombre trabajando así? Hacía 40 grados ayer. Repase vino con un saco de invierno, corbata, y estaba con un martillo rompiendo la parecita para la entrada de los autos. Claro, cuando el director dice, no, el director dice, me exige esto, que venga. ¡Mentira! Yo le dije, sí que le dijo eso. Bueno, no le comenté nada. En la última semana de clases, a mí no me gustaba que los alumnos hicieran problemas. Entonces, normalmente, en la última semana de clases, no los dejaba entrar. Así como yo decía que el 21 de septiembre no me fueran a cantar serenata, pero claro, en la casa de Julio, el que vivía al lado. Pero a mí serenata nunca me fueron a cantar. La gran reforma del colegio se hizo en el año 81. Ahí fue cuando se puso el techo de chapa, con más o menos 1 metro de altura de cemento. Se colocaron ventiladores de techo. Nunca se suspendieron las clases. Un día ocurrió una desgracia con suerte. A la tarde se vino abajo un ventilador de techo. Si eso hubiera pasado a la mañana, hubiera provocado matanza de chicos. Claro, cuando nos pusimos a revisar, estaban atados esos ventiladores de techo con alambre. Al ponerse en funcionamiento, eso estaba hacia abajo. Ese día entonces se le puso, que estoy seguro que ahora debe estar lo mismo, si bien yo veo que cada hora tiene aire acondicionado, acá no es un lujo, es una necesidad. Pero estoy seguro que los ventiladores, pues se le puso una cadena con un candado, cosa que no se cayeron. Y ahora le voy a contar pequeñas cositas, ya estoy terminando, no se cansen, ya estoy terminando. Bariloche. Yo no conozco Bariloche, nunca fui a Bariloche. Cuando acá se programaban los viajes, cuando venían los promotores, ¿a quién siempre le ofrecían 2 tarjetas gratis? Al director y a su mujer. Pero yo, como era consciente que si iba en esos viajes, le amargaba el viaje a los alumnos, entonces nunca acepté ir a Bariloche. Y yo le voy a repetir, no conozco Bariloche. Concurso de Sancor Seguro. Sancor de Sunchales todos los años hacía un concurso sobre cooperativismo. Un año lo ganó un alumno nuestro, era un concurso a nivel nacional. Ahí, este año, Damián Pinati, con la colaboración de Mili Parisi, hicieron el trabajo. Y, oh sorpresa, ese fue el trabajo ganador. Entonces teníamos que viajar a Sunchales. A Damián le entregaron una medalla de oro. Estaba presente, creo que era el ministro de Educación, que me estaba dando la mano a mí, porque tenía el brazo enyesado.
Pero fue un orgullo, porque ese trabajo se publicó después y todo lo demás. Pero fue un orgullo que haya ganado por primera vez un chico de acá. También hago mención en el libro al mayor evento deportivo de acá. Y ustedes saben a qué me refiero. Me refiero a cuando Unión de General Pinedo participa en el torneo nacional. Que acá la gente fue realmente fue una gran... ¿Y cómo se festejó eso? Vino el primer equipo de Boca. El primer equipo de Boca había jugado, debe haber sido Mandillú de Corrientes, y entonces lo trajo Polo García acá. Y fue realmente para el pueblo algo muy importante. En 1985 nace el único hija que yo tengo nacido en el Chaco, Sole. Sole, yo tengo mi hijo mayor que hace del 2000 que vive en Barcelona. Él tiene 47 años. La segunda, que tiene 46, es la que yo tengo en Avellaneda. Volvió el pichillo. Y en el 85 tengo la única que nació en el Chaco. Ella es muy sentimental, súper sentimental. Entonces me dice, sacame una foto del hospital donde nací. Digo, no, vos no naciste en un hospital, naciste en una clínica. Bueno, fui y le saqué una clínica, una foto de la clínica. Y después dice, sacarme una foto a la casa donde yo vivía. Y la casa le falta mucha pintura. Entonces le dije, mira Sole, la casa no existe más, se alargó el colegio, pero la casa no existe más. Los títulos analíticos. Ahí no te podés equivocar en una coma. Vos tenés que... Yo en Tacopozo eso se encargaba Omar Seguro. Y acá en Pinedo se encargaba Griselda Minas. Ellos sabían que no se podían equivocar en una coma. Porque vos no podías corregirlo y nada. Tenías que hacer todo de nuevo. Un año, el jefe de títulos y equivalencia se debe haber levantado mal porque devolvió todos los títulos a todos los colegios, porque decía que se habían colocado mal el nombre de 4 materias. Una era Psicología General y Social, la otra era Ciencia Físico-Química, y no me acuerdo el nombre de las otras dos, pero devolvió todos los títulos a toda la provincia. La alegría de Griselda, cuando le digo, voy a tener que hacer todos los títulos de nuevo. Porque ellos se encerraban, en los dos casos me pasó lo mismo, se encerraban en un aula y que no entrara nadie a molestarlo, porque había que estar muy, muy concentrado. Ahora vamos ahora a la creación del instituto. Yo me oponía a la creación del instituto. Cuando a mí los padres me empiezan a presionar, porque no es lo mismo la creación de un instituto que un secundario. Y yo consideraba que no tenía el personal apropiado. Pero cuando yo había hecho el curso para ser director titular, hubo una persona que era ayudante de quien daba ese curso. Ese curso duró todo el año 78. Estábamos 15 días en resistencia y después volvíamos 15 días al colegio. Y yo había conocido a una persona que era ayudante y que daba el curso, era un tipo de Buenos Aires, tenía 5 ayudantes. Y había conocido a una persona que yo la consideraba muy, pero muy capaz. Insistían tanto los padres que se hizo una inscripción provisoria, se anotaron 100 personas, y entonces yo viajo a Resistencia y hablo con Rosita, estoy hablando de Rosita Blanco, y le ofrecí el cargo de coordinador pedagógico. Y para sorpresa mía, ella me dijo que sí, que lo aceptaba. Entonces ella se encargó de buscar nuevos docentes y ahí sí yo lo metí para adelante y por eso se crea en el mes de junio. ¿Por qué en el mes de junio?
porque ya había alumnos que estaban cursando en la Breña, entonces se crean 2 primer años y un segundo año. Esa fue la primera promoción, que yo sé que le llaman la promoción olvidada o escondida, algo así, ¿no? No, pero la primera promoción egresa acá en el año 85, porque ellos en el 84 ya estaban cursando segundo año en la Breña, acá se crea a partir de junio, y en el 85 hacen la práctica. Y ahí fuimos a cenar a la casa de Janssen. La primera promoción creo que eran 10 o 12 alumnos. Recuerdo 12. Yo recuerdo claro, la venta de Hermoso Carlos. Sí, yo recuerdo a Rubén Ulrich, a Milolo Salcedo, a Luis Martínez, es la primera promoción, Margarita, que tengo acá a mi derecha, la chica de Janssen, ¿cómo se llamaba la chica de Janssen? Norma Janssen. ¿Y de quién más me estoy olvidando? No pensé que era un apellido muy difícil. ¿Habla de Charata que no acá también? Marta Soporte de esa promoción también. No lo recuerdo. Graciela Jiménez era una chica morochita. Sí. Pero ¿por qué además yo me oponía a la creación del instituto? Porque yo digo, salen acá 2 profesiones de profesor de nivel primario y después si llegan a todo no hay más posibilidades. Claro, pero le encontraron una vuelta que yo no había pensado en ese momento. Profesorado de biología, de matemática, de lengua, muchas cosas más. Eso que yo pensaba que iba a durar 2 años, resulta que este año estamos festejando 40 años. Por eso yo no lo entiendo. Ya estoy terminando. Sí. No, si está cansado corto acá, ¿eh? ¿No? Bueno. Yo ahí le digo cada director tiene su curso preferido, sus alumnos preferidos. El que dice que no miente. Y yo tenía como alumno preferido a Gustavo Álvarez. Ese chico tenía todas las cartas. Yo sé cómo terminó, Pero claro, por la duda que yo sé cómo terminó Gustavo. Yo sabía que ese chico a mí no me estudiaba jamás. Porque además se había empezado a dar historia del Chaco. Y no había libros de historia del Chaco, había que... Pero este chico con lo que leía, los diarios y demás, le era suficiente. Fue realmente la muerte de él un desperdicio muy, muy grande. Tenía todas las condiciones para llegar muy lejos. Todas las condiciones. Y yo lo lamenté mucho, muchísimo. Y acá alguno me puede corregir. Yo cuando había fallecido Gustavo, por primera vez fui a la casa de Elvita, un día que vine, y estaba Elvita y Pola. Y yo le fui a expresar lo que pensaba de Gustavo y todo lo demás. Ahí, en ese momento, Elvita me dijo que ella era de nacionalidad boliviana. Acá nos saben un poco. Pola, yo tenía, porque Pola trabajaba en el instituto, entonces yo tenía la fotocopia del título. Albita no. Pero eso me lo dijo ella a mí. Porque el padre era agregado, no sé si militar o cultural o una cosa por el estilo. Ambas habían estudiado en Buenos Aires en una carrera de 4 años. Y ahí te recibían de maestra. No sé en qué año habrá sido. Este es otro tema que yo toco. Y para no cansarlo voy a tocar solamente 2 temas más. El acto que se hizo el 9 de julio del 82. Ese acto fue después de la guerra de las Malvinas.
Antes que me olvide, yo de la época militar tengo 3 amigos desaparecidos. 3. Uno con varón, con el cual yo jugaba al básquet de los 7 hasta los 18 años. Y 2 hermanas que vivían a media cuadra de mi casa, que el padre era rector de la Universidad Tecnológica. Y yo no hablo más de ese tema porque es lo único que menciona en el libro. El acto este que se hace, estaba Kitty Petray, de comisionado, o interventor, no sé cómo se le llamaba en ese entonces. Y participaron 7 chicos del campo, porque en la guerra de las Malvinas participaron muchos gente, pibes de Chaco y Corrientes, muchos. Y habíamos recibido la orden de que se le diera ropa a estos 7 que iban a estar presentes en el acto. El chico que estaba delante mío, porque cuando termina el acto se empezaron a tirar bombas y fuegos artificiales. El chico que estaba delante mío, que no sé el nombre, se orinó encima. Ahí yo supe las consecuencias de una guerra. El chico que estaba delante mío se orinó encima. La supresión de los preceptores. Yo observaba que Ñíguez Jerez se murió y Julio Herrera llegaban siempre tarde. Entonces un día pido el tema de donde se colocaban en asistencia, y yo ahí me di cuenta que no colocaban las tardanzas. Entonces hice una disposición interna y suspendí a todos los preceptores del turno mañana por 2 días y sin goce de sueldo. Y claro, yo decía, no, ¿cómo vas a suspender a todos los preceptores? ¿Vos no tenés preceptores? No, yo no lo hice todo el mismo día. Lo fui haciendo en días consecutivos, o sea que siempre a mí me faltaban solamente 2 preceptores. Y creo que les contaron eso, ¿no? Creo que les contaron, sí. Sí, pero no. Este fue también un tema interesante, el padrinazgo de la escuela. Un año llega una disposición de la provincia donde se podía nombrar padrinazgo de la escuela. No, igual, pero vos que buscas un padrino que te done algo, ¿viste? Bueno, yo la primera que le escribo es a la Fortabata. Y muy atentamente me contestaron, yo creo que eran como 30 páginas, donde estaban todas las instituciones a las cuales ellos apadrinaban. O sea, imposible nomás. Entonces Lila me dice, ¿y por qué no lo pone a Polo García? ¿O por qué no lo pone? Porque ella no me tuteaba. Bueno, él hizo el colegio, hicimos un acto, nunca donó una bolsa de cemento. Y en el acto nosotros le dimos una medalla de oro, o sea que todavía no está debiendo plata todavía. Y como ya lo estoy cansando, no le voy a leer el prólogo, le voy a leer solamente el epílogo. Siempre seré un agradecido a todo lo que pude desarrollar. Amaba y quizás amo la educación. Seguramente he olvidado situaciones importantes y pido disculpas por lo mismo. E igual si defraudé a alguien por este escrito. El trabajo lo hice en poco tiempo, por decisión mía. Lo que pasa es que cuando comenzaba a escribir, los recuerdos, anécdotas y hechos fluían con mucha responsabilidad. En ningún momento hago referencia al clima, al estado de la ruta, todo lo negativo de la provincia. No es fácil vivir en el Chaco. Pues para mí todo fue muy positivo, añorado, recordado. Teniendo alumnos y profesores por todas partes de la Argentina, gracias por todo lo vivido.
lo que pude haber sembrado, lo que se me permitió sembrar y vivir de un pasado para mí maravilloso. Pasaba muchas horas en actividad diaria y me gustaba investigar. Especialmente recuerdo un caso de un chico llamado Escosari Jr., porque este chico venía de Estados Unidos y cuando hay un libro que se llama de equivalencia, que dice, bueno, un alumno que viene de tal colegio ingresa a tal curso, refiriendo materia, no refiriendo materia. Si no existe el antecedente, vos presentás un proyecto a la superioridad y si te la aceptan, entonces esa se incluye en el reglamento de equivalencia. Quiere decir que hay en ese reglamento hay una equivalencia mía. Jamás olvidaré lo feliz que fui en estas localidades chaqueñas, Tacopos y General Pinedo. Solo en mi interior lo sé. Y no es que se vive del pasado, pero este fue muy fuerte para mí. Gracias. Paso a leer la resolución número 674/2024, General Pinedo, 10 de octubre de 2024. Visto la presencia en esta localidad del señor Rubén Oscar Bertotti y considerando que en 1953 nació en la ciudad de Resistencia, se recibió de profesor en Historia el 4 de julio de 1975 y en 1979 asume como director titular del bachillerato número 8, actual Escuela de Educación Secundaria número 8 José Manuel Estrada de la ciudad de General Pinedo, que posteriormente, por insistencia de padres de la comunidad pinedense de distintas promociones, se crea el Instituto de Nivel Superior en 1984, deja de ser director y asume como el primer rector interino y a tener bachillerato, Escuela de Comercio y Magisterio, como también director de Cultura Municipal. Que la comunidad de General Pinedo recibe con beneplácito y satisfacción la presencia de tan destacado visitante, quien en su estadía en esta formará parte de eventos llevados a cabo por el municipio de General Pinedo e instituciones educativas. Que constituye este acontecimiento un alto honor y orgullo para los habitantes de esta localidad, comprometiendo a la comunidad en su totalidad a retribuir tan importante visita. Que presentará su libro Memorias de un Docente en el Chaco, donde narra sus experiencias como director de las escuelas secundarias de la provincia del Chaco, en las instalaciones del Complejo Recreativo y Cultural Aledo Luis Menoni, en marco de la celebración de los 40 años del Instituto de Educación Superior Mercedes Lamberti de Parra el día 15 de octubre de 2024. Que este trance reafirma la trayectoria y prestigio que ha logrado en nuestra ciudad en el ámbito educativo, obteniendo logros que marcaron su carrera y refleja el valioso aporte del autor a la educación y cultura local. Que en virtud de tratarse de un distinguido acontecimiento para esta comunidad, la presencia del señor Rubén Oscar Bertotti, corresponde al Ejecutivo Municipal ofrecer honores correspondientes a tan destacado visitante que nos enaltece con su presencia. Que en razón de lo expuesto supra se debe dictar resolución a sus efectos. Por ello, el Intendente Municipal de General Pinedo resuelve: artículo 1. Declárese huésped de honor mientras dure su permanencia en la localidad de General Pinedo, provincia del Chaco, al profesor Rubén Oscar Bertotti. Artículo 2. Entréguese por parte de autoridades municipales de una placa acreditando la distinción conferida y copia de la presente resolución municipal al señor Rubén Oscar Bertotti.
dese al registro de soluciones, comuníquese, publíquese, cumplido, archívese. Firman Héctor Juan Barros, secretario de Gobierno, Franco Mario César Sciussi, intendente. Visitante de honor. A la rectora del Instituto, Clarisa Gonte, al presidente del Consejo, Nahuel Gallevich, y al representante, al señor David Capelli, a hacer entrega de un presente. De todo esto, que lo declara al profesor Bertotti, huésped de honor de nuestra localidad. Fuerte el aplauso para él. También el señor director de la Dirección Regional Educativa Región 8B, el profesor Alexis Corteleso, hará entrega de un presente al profesor Rubén Oscar Bertotti. Hola. Le voy a leer la primera página. Para quien muere en tinta, la memoria del pueblo regalando las memorias de un docente del Chaco. 15 de octubre 2024, General Pinedo, Chaco. Para quien muere en tinta. Muchas gracias. Muchas gracias. A partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega, por analogía, a contemplar a su autor. El principio de la localidad de General Pinedo hace entrega de la dedicación del huésped de honor. En nuestras vidas existen dos días que no carecen de relevancia por lo que representan: el pasado y el futuro. Es decir, ayer y mañana. Ayer fue para aprender y mañana será la consecuencia lógica de lo que hoy puedas realizar. Pasas en mis sueños. Soledad que ya no distinguía para bien o para mal, ya nada.